Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los que todavía estáis aquí y alguno que seguro está pendiente de llegar después de la comida. Muchas gracias al comité organizador y al comité científico por permitirme estar hoy aquí moderando esta mesa. Una mesa que va a hablar de la investigación como herramienta imprescindible en la humanización. Creo que a estas alturas probablemente podríamos decir que no sería necesario demostrar con evidencia científica la importancia que tiene todo aquello que hemos hablado, pero sí, porque estamos en un ámbito científico en el que el método científico al final es el que va a poner la evidencia de las cosas y sobre todo también su impacto. Para la mesa de hoy contamos con 3 personas, con 3 profesionales que nos van a ilustrar, investigadores que nos van a ilustrar con su investigación cómo se avanza realmente de forma firme en la humanización de los cuidados. Voy a presentarles a los 3 de forma seguida. Les agradezco ya desde ahora su presencia y los voy a presentar y luego dejaremos un tiempo final para las preguntas. Les voy a pedir que se ajusten a los tiempos para que pueda haber algo de debate y, como han comentado, tenemos que acabar a tiempo y hay que luego entregar los premios y cerrar el congreso. La primera persona que nos acompaña es el doctor Regis Rosa, el médico intensivista. Es profesor adjunto de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, en Brasil. Es el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Moinhos de Viento, que imagino que son molinos de viento en castellano, y vicepresidente del Instituto Latinoamericano de SEPSE. Y él nos va a hablar de la presencia y participación familiar en las unidades de cuidados intensivos. La segunda ponente es Mercedes Rosario de la Cruz. Ella es médico de familia, es especialista en medicina familiar y comunitaria y forma parte del servicio de pediatría del equipo de atención primaria de Súria, del Instituto Catalán de Salud Gerencial del territorio de Cataluña Central. Es doctora en medicina de la Universidad de Vic y nos va a presentar el estudio del uso de la realidad virtual en la reducción del dolor durante la vacunación pediátrica en centros de atención primaria. Luego lo repetiremos. Y la última ponente es Laura Gallego Alberto. Ella es psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al grupo de investigación Cuidemos, centrado en el estudio del bienestar psicológico y el desarrollo de intervenciones psicológicas para las personas mayores y sus familias, y ha sido distinguida como mejor investigadora joven del área de Ciencias Sociales y del Comportamiento por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y ella nos va a hablar de las emociones complejas en cuidadores de personas con demencia, culpa, duelo y ambivalencia. Empezamos con la primera presentación. El doctor Regis Rosa va a hablar en inglés, lo digo por quien quiera utilizar la traducción simultánea. Hello, everyone. It is a great pleasure and honor to be here today to discuss a topic of great interest and relevance, the family presence and engagement in the intensive care units. Well, over time, over the years, over the decades, or over the centuries, the role of family members in patient care has changed significantly. In the past, most care took place at home, and family members played a big role by providing support and looking after the patient. However, as hospitals became the primary setting for medical care, the degree of involvement of family members in the care of the acutely ill patient has decreased a lot. And this change caused consequences.
For example, this painting from George Zucker, an American painter, called Corporate Decision, critiques the way hospitals sometimes feel cold and impersonal to patients, creating distance between patients, family members, and their emotions. ICU visiting policies emerged within this context of transition from a home-based care to a hospital-based care. Since the beginning, intensive care units imposed strict rules for visitation based on concerns that the presence of the visitor would increase the risks of infection or the risks of disorganization of care. As a result, many family members stayed away from their loved ones for many periods, many critical periods, believing that this sacrifice would represent an improvement in the chances of better outcomes, such as increasing the chances of survival, which is not necessarily true. Most intensive care units around the globe still have restrictions for family visits. For example, in this international survey published in 2018, conducted mainly with intensive care units from high-income countries, showed that less than 40% of intensive care units have an open visitation model. In other words, 24 hours per day. However, if this study had included more ICUs from low and middle income countries, such as countries from Latin America and Africa, for example, the result would be much worse. During the COVID pandemic, many intensive care units adopted a restricted visitation model. For example, during the peak of COVID, more than 80% of intensive care units, according to this survey, did not have in-person visits. And even at the end of the pandemic, when vaccination was already available, when the number of severe cases of COVID had reduced, even in this context, more than 25% of intensive care units in this survey had no in-person visits, even for patients without COVID. Well, although studies assessing the association between different visiting policies and outcomes are scarce, the available evidence suggests that flexible visitation models are associated with better outcomes, especially for patients and family members. In this systematic review and meta-analysis, for example, flexible visitation models, and by flexible visitation models, I mean more than 4 hours per day of visiting hours, were associated with reduced occurrence of delirium, a form of acute brain dysfunction, and reduced occurrence of anxiety symptoms among patients. And this study did not find any sign that the flexible visitation model would increase the risk of infection. The largest trial on ICU visiting policies is the ICU Visits study, a cluster randomized crossover clinical trial performed in Brazil with 36 intensive care units that had restricted visitation models. This study included more than 1.6 thousand patients, more than 1.2 thousand family members, and more than 800 ICU professionals. And this study had some interesting findings and conclusions. First conclusion, the implementation of a flexible visitation model in this context of restricted visitations is feasible. The mean duration of visits increased
from 1.4 hours to 4.8 hours per day in the ICUs after the implementation. Second point, the implementation of flexible visitation models are safe as it did not increase risks for patients, such as risks of ICU-acquired infections or risks of prolonged ICU stay or even hospital mortality. And it did not also increase the risk of occurrence of burnouts among the ICU staff. And third, the intervention was very effective in improving outcomes of family members as it increased satisfaction with care and also reduced the occurrence of symptoms of anxiety and depression. Anxiety and depression in family members in this study reduced by 50% more than many medications to treat depression or anxiety, for example. And other interesting findings, the flexible visitation model did not increase the staff perception of disorganization of care, and it did not result in an increased occurrence of conflicts with visitors. And lastly, the study showed that the flexible visitation model increased the participation of family members in patient care. Family members in the flexible visitation model participated more in activities such as orientation, emotional support, helping the patient to interpret staff instructions, helping the ICU staff to understand the patient's needs, improving the environment, helping with mobilization and pain control, among others. Then we conducted path mediation analysis to understand the mechanisms by which the flexible visitation model improves symptoms of mental health. And we found that proximity, information, reassurance, comfort, and support were the main mediators of decreased anxiety due to the flexible visitation model. And we also conducted a long-term outcome analysis of this study, and we showed that after 1 year the patient was discharged from the ICU, the occurrence of post-traumatic stress symptoms among family members was significantly lower in the group of the flexible visitation model. And similarly to our data, this population-based retrospective cohort study from Canada showed that among patients 1 year after the discharge from the ICU, the occurrence of any psychiatry disorder was significantly lower for those patients that received in-person visits from family members during ICU stay. Well, I think we have enough evidence to open the door of our intensive care units. I think we shouldn't be discussing this kind of intervention. However, we know that the adherence is still low. And what I think that we should perform, maybe using interventions that are synergic to the flexible visitation model to improve this experience of patients, family members, and also by experience from healthcare professionals. And one of these interventions is communication. And before implementing a communication program, we should know what patients and family members value as a good communication, a communication that is easy to get, understandable informations, honest of information, information what is happening and why things are being conducted. Accordingly, several studies that assessed the effects of different
communication strategies with family members show that when you implement a communication program, you improve the occurrence of symptoms of anxiety, depression, symptoms of post-traumatic stress, and also the perception that a care is centered on the patient. Another good intervention to think is the implementation of ICU diaries. Family members usually perceive ICU diaries as a valuable tool to better understand critical illness, assist the patient in recalling their experience, personalized care, and of course support family members in coping with the challenges of the critical illness. When we write things, we are helping to cope with the stress of the critical illness. Another intervention, a little bit more complex but also necessary, is the inclusion of the family member as the surrogate decision maker as appropriate, especially when the patient is not able to make decision. And when you put the family member as a surrogate decision maker, you are trying to keep the care focused on patients' values and preference, for example. But we must keep in mind that there is a large heterogeneity regarding the preferred role of family members regarding the decision-making. Some like to be more involved, and some like to be less involved in decision-making. And what is important here is the concordance between the preferred and the actual role. And this concordance, as showed by this French study, was associated with a lower occurrence of symptoms of post-traumatic stress and also symptoms of depression among family members. Another good idea is to include family member in a context of flexible visitation in multidisciplinary daily rounds. And we performed this intervention in Brazil, and the results were extremely positive as it increased the satisfaction of family members with the decision-making process. And lastly, why not include family members in the discussions of the organization of the intensive care units, as they can give valuable insights and opinions regarding, for example, fundraising, training the ICU staff, reviewing patient and family information for language and relevance, and also reviewing the feedback of patients and the family members' complaints. Well, I would like to finish this presentation to stay in time with a statement from a philosopher, Martin Buber, regarding humanizing healthcare requires a change in mentality of healthcare professionals, okay, but also from society. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosa. Vamos a pasar, por su excelente presentación, vamos a pasar a la siguiente y luego haremos las preguntas al final. Mercedes Rosario de la Cruz, que nos va a hablar del uso de la realidad virtual en la reducción del dolor durante la vacunación pediátrica en centros de atención primaria. Buenas tardes, agradezco a la organización del Congreso por pensar en mí para presentar mi trabajo de recerca. Muchísimas gracias. Se titula El uso de la realidad virtual en la reducción del dolor durante la vacunación pediátrica en centros de atención primaria. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IACP, ya la definía por primera vez al dolor en 1973 como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño. A partir de esta definición ha sido objeto, ¿no?, de numerosas revisiones desde entonces. Una de ellas, la de William y Craig en el 2016,
cuando adicionan, ¿no?, a ese concepto por primera vez aquellos componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales, hasta que finalmente la contextualiza la IACP en el 2020 como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o que se asemeje a él. El dolor es un síntoma importante en pediatría y aunque a veces lo dudamos, los niños también tienen dolor. Tanto así que la prevalencia del dolor está estimada en un 30-78% de las visitas del servicio de pediatría de urgencias. Es un síntoma con frecuencia insuficientemente reconocido y tratado, a pesar de que es un constante, ¿no?, en la interacción entre el paciente pediátrico y el personal sanitario, como en las canalizaciones endovenosas, en las extracciones de analíticas, en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en las vacunaciones, entre otras. Y es aquí, ¿no?, en la vacunación, cuando es una fuente importante de angustia y ansiedad tanto para el paciente como para sus padres. En pediatría contamos con métodos para controlar estas sensaciones farmacológicos y no farmacológicos. Y en los no farmacológicos, la distracción. Y es aquí cuando hablamos de la realidad virtual inmersiva. Definida por Lanier como un entorno generado por ordenador interactivo tridimensional en el cual se introduce a la persona y que sus tres pilares fundamentales van a estar dados por el realismo, la implicación y la interactividad que van a llevar a esa inmersión pasiva o activa de la persona. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo la realidad virtual controla el dolor? Los estímulos dolorosos transmitidos a través de las fibras nerviosas son a través de las fibras nerviosas son modulados por los dispositivos sensoriales de forma no nociva a través de termorreceptores y mecanorreceptores que lo que hacen es activar la interneurona inhibitoria y con ello inhibiendo la sensación de dolor. Lo que nosotros buscábamos en este estudio era obtener evidencia suficiente para demostrar que la realidad virtual inmersiva es eficaz para reducir el dolor en procedimientos pediátricos tan cotidianos como es la vacunación. El objetivo principal del estudio fue evaluar, ¿no?, la reducción del dolor tras la administración de 2 vacunas en niños y niñas de 3 y de 6 años en centros de atención primaria de la Cataluña Central. Como objetivos secundarios, evaluamos la reducción de la ansiedad previa y posterior a la vacunación, al igual que la satisfacción de los padres o tutores legales y la seguridad del uso de las gafas de realidad virtual. Se trata de un ensayo clínico aleatorio, multicéntrico, abierto, paralelo y controlado en 2 grupos asignados, un grupo control y un grupo de intervención. Y la población de estudio fueron niños y niñas de 3 y de 6 años del EAP de Suria, EAP Cardona y el CAP San Frutos de Valles, candidatos a recibir alguna de las siguientes pautas de vacunación: hepatitis vírica más varicela a los 3 años o la hepatitis A más difteria, tétanos, pertusis y polio a los 6 años. Se excluyeron acompañantes o pacientes que no hablaran ni el catalán ni el castellano, pacientes que sufrieran algún tipo de enfermedad física o ceguera o sordera, discapacidad mental moderada o grave, algún trastorno del espectro autista, que hayan pasado algún episodio de epilepsia o de sinestosis severa o algún tipo de infección, quemadura o lesión en cara, cabeza o cuello que impidiera, ¿no?, la colocación del dispositivo de realidad virtual. En cuanto al tamaño de la muestra, fueron un total de 300 niños y niñas, distribuidos en 150 niños y niñas en cada uno de los grupos, con una desviación estándar de 3 puntos, un riesgo alfa del 5%, una potencia del 80% y unas tasas de pérdida de seguimiento del 5%. El reclutamiento de los pacientes lo realizó el equipo de pediatría de los CAPs, de los centros de atención primaria participantes, y lo hicieron a través del contacto telefónico con las familias para programar la revisión de los 3 y de los 6 años. Se les explicó en qué consistía el estudio, los objetivos, los riesgos y beneficios del mismo, y aquellos padres o tutores legales que quisieron que sus hijos participaran en ellos firmaron el consentimiento informado o se les envió vía mail, al igual que una hoja informativa acerca del estudio. En cuanto a la asignación del estudio, se hizo a través de una aleatorización simple por sobres, grupo control, grupo de intervención, y esto hizo, ¿no?, que no se pudiese enmascarar el estudio en ningún momento, porque ellos sabían, tanto los pacientes como el personal sanitario, a qué grupo pertenecía.
En cuanto a las variables de estudio, se intentó de que una persona del equipo fuese la que recogiera los datos. Se recolectaba inicialmente la información de la edad, el género y el grupo al cual pertenecía el niño o la niña, y antes y después de cada una de las vacunaciones, el estado, si estaba tranquilo o intranquilo, la frecuencia cardíaca a través de la pulsioximetría y el grado de ansiedad a través de la escala facial, a través de la escala Children Fear. Y después de la vacunación, si había tenido dolor o no, a través de la escala facial del dolor y si hubo algún efecto adverso posterior a la vacunación. Al finalizar, los padres, tanto del grupo control como del grupo de intervención, respondieron un cuestionario de satisfacción, CSAT, y los padres de los niños del grupo de intervención nos explicaron cómo había sido su experiencia de sus hijos a través de la realidad virtual inmersiva, a través de un cuestionario fuente propia de la Universidad de Lleida, de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. El grupo de intervención. Los niños del grupo de intervención durante las 2 vacunas llevaron unas gafas de realidad virtual Pico G2 Pico Interactive conectada a modo de controlador a una tablet. Durante ese tiempo, ellos vivieron en primera persona una experiencia gráfica diseñada por el equipo de BRH Pharma llamado Leia's World, de 2 minutos y medio. En él interactuaban con el avatar Leia y con el oso panda, que era su amigo, los cuales sufrían un terremoto y el oso panda quedaba atrapado en la cueva. Y con los poderes mágicos de Leia tenían que liberar al oso panda. En el momento de la activación de los poderes mágicos coincidía con la vacunación del niño o la niña. Esta experiencia se creó a base de las Child Life, que se basan en el control de las emociones de los niños de 3 a 11 años. Y los niños del grupo control se utilizaron los métodos tradicionales, alguna pegatina que ellos traían de casa o que escogían en la consulta, estar al lado en el regazo de sus padres, algún premio que ya traían ellos preparados desde casa. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del IDIAP Jordi Goligorina, se encuentra registrado en el Clinical Trials y fue publicado en el JMIR Protocols en febrero del 2022. En cuanto a los resultados, de enero del 2022 a octubre del 2023 se reclutaron un total de 300 niños y niñas. Los grupos fueron comparables tanto en edad como en género, sin diferencias estadísticamente significativas, lo cual nos habla de una muestra muy homogénea, ¿no? En cuanto a la percepción del dolor, el dolor fue menor en los niños que llevaron las gafas de realidad virtual, en los niños del grupo de intervención. Se observa en la mediana de la vacunación inicial de los niños del grupo control es de 2 y los niños del grupo de intervención es de 0, con significancias a nivel estadístico. También tuvieron menos dolor los niños del grupo de intervención respecto a los niños del grupo control, al igual que expresaron un dolor moderado, leve a moderado, en menor proporción los niños del grupo de intervención. Respecto a la segunda vacuna, fueron resultados muy similares, ¿no? Con una mediana de 2, tanto en el grupo control como en el grupo de intervención, y los cuartiles me dirán, pero es igual, si, bueno, registran un ligero dolor respecto a la primera vacunación los niños del grupo de intervención, pero los cuartiles están dispersos, ¿no? Los niños del grupo control nos hablan de mucho más dolor que los niños de intervención. Se mantienen muy similares, ¿no? Los porcentajes que fueron menores tanto sin dolor como con un dolor leve moderado en los niños del grupo de intervención respecto a los niños del grupo control. A lo que respecta a la ansiedad, en la primera vacuna llegaron igual de tranquilos los niños del grupo control que los niños del grupo de intervención. Si ven, tienen una mediana igual de 1 y al inicio de la vacuna la inician sin ansiedad, datos que no tenían ninguna significancia a nivel estadístico, pero es muy relevante, ¿no? ¿Cómo inician ya esa segunda, cómo finalizan esa primera vacuna? Un 52% de los niños del grupo de intervención no manifiestan ningún tipo de ansiedad respecto al 23,3% de los niños del grupo control.
lo cual mantienen en los porcentajes de ansiedad moderada severa que son menores en los niños del grupo de intervención respecto a los niños del grupo control. Cifras, ¿no?, que se mantienen en la segunda vacuna, con una mediana de 1 en los niños del grupo control respecto a 0 en los niños del grupo de intervención. Y es menor el porcentaje tanto de ansiedad como de una ansiedad moderada severa en los niños del grupo de intervención respecto a los niños del grupo control al iniciar esa segunda vacuna y que lo mantienen tanto al finalizar esa segunda vacuna. Datos que son significativamente estadísticos. Esta tabla y la gráfica me encantan porque demuestran, ¿no?, mucho la realidad virtual inmersiva con una variable no subjetiva sino objetiva a través de la frecuencia cardíaca. Inician esa primera vacunación con una media muy similar tanto en el grupo control como en el grupo de intervención, pero se observan después ya de la primera vacuna cómo disminuye la frecuencia cardíaca de los niños del grupo de intervención y la mantienen antes de iniciar la segunda vacuna y finalizando esa segunda vacuna. Datos que son estadísticamente significativos. ¿Y qué opinaron esos padres? Se encontraron muy satisfechos el 66% de los padres de los niños del grupo control respecto a la vacunación y el 80,7% de los padres del grupo de intervención. Asimismo, los porcentajes son muy altos, tanto en los padres que permitirían que la realidad virtual fuese utilizada nuevamente por sus hijos, que creyeron que sus hijos habían sido beneficiados con ella, que la volverían a utilizar nuevamente. Un porcentaje del 65% de los padres no la conocía como un mecanismo de control como analgesia en pediatría y un porcentaje importante, ¿no?, la permitiría o se la recomendaría a otros padres para que usaran la realidad virtual como un mecanismo no farmacológico para el control del dolor en sus hijos. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? La realidad virtual inmersiva es una técnica innovadora y efectiva en el control del dolor y ansiedad en la población pediátrica. La población de estudio fueron niños y niñas de 3 y 6 años, que son edades importantes para cuando inicia todos los procesos de fobia, ¿no?, a nivel infantil. La inclusión de métricas, las escalas utilizadas, la Children Fear y la escala facial del dolor son escalas que son validadas y utilizadas en otros estudios y tenemos la frecuencia cardíaca como algo más objetivo, ¿no? La alta satisfacción reportada por los padres o tutores legales que no se registraron ningún efecto adverso durante la vacunación y la facilidad de la utilización de la realidad virtual inmersiva. ¿Qué limitaciones encontramos? La imposibilidad de cegar a los participantes que antes se las había mencionado, la presión asistencial y la gestión del tiempo. Todo este trabajo y la recolección de estos 300 niños lo hicimos fuera de nuestro horario laboral. Y padres o tutores legales y menores que no hablaban el catalán y el castellano, y se lo preguntarán por qué. El software está creado inicialmente en catalán y en castellano, con intenciones de poder colocarlo en inglés. Y como conclusiones, la realidad virtual inmersiva es una intervención eficaz para reducir el dolor y la ansiedad en niños y niñas de 3 y 6 años durante el proceso de la vacunación. Reduce significativamente la percepción del dolor y los niveles de ansiedad y la frecuencia cardíaca, ¿no?, como una respuesta fisiológica al estrés. Es una intervención factible y segura. Tiene un alto grado de satisfacción por parte de los padres o tutores legales y tiene un impacto positivo en los pacientes y en sus padres o tutores legales que puede aumentar, ¿no?, la adherencia a la vacunación y generar más confianza en el sistema sanitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por ajustarte al tiempo y por presentarnos este bonito estudio. Vamos a acabar las presentaciones con el estudio de emociones complejas en cuidadores de personas con demencia, culpa, duelo y ambivalencia de Laura Gallego Alberto. ¿Se oye bien? ¿Sí? Flojito, ¿sí? ¿Sí?
Entiendo que sí. El silencio es el sentimiento aquí, entiendo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la organización y al Comité Científico por la invitación, por abrirnos las puertas para venir a hablaros de lo que hacemos desde el equipo Cuidemos, que os dejo aquí la foto para que nos pongáis un poco cara. Hoy vengo en representación, pero somos muchos más. Y nos podéis encontrar en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? Llevamos ya muchos años trabajando para poder analizar qué factores, ¿no?, son importantes a la hora de explicar el bienestar emocional dentro del área de psicogerontología, es decir, de las personas mayores, con un especial foco en sus familias y de manera concreta cuando aparece una demencia. Es decir, qué pasa cuando la demencia aparece en la familia y cómo podemos ayudar desde, por ejemplo, la psicología a mejorar el bienestar emocional de esas familias. Creo que nadie es ajeno a lo que nos enfrentamos, pero estamos ante estamos en una población que envejece cada vez más y a ritmo más rápido. Esto es la primera vez que la humanidad se enfrenta a ello y presenta diferentes desafíos y presentará muchos quebraderos de cabeza, ¿no?, para cómo organizamos muchas veces la atención, la ayuda y los cuidados. Y al final este envejecimiento poblacional, en el que se calcula que dentro de unos años 1 de cada 3 españoles, personas que viven en España, será mayor de 60 años, es decir, un porcentaje bastante significativo, pues va asociado a un aumento de diferentes enfermedades crónicas, entre las que se pueden destacar las demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, la más prevalente. Para aquella persona que le pille un poco de lejos de este área, pues hoy en día se calcula que hay 55 millones de personas diagnosticadas, que dentro de, bueno, en el 2030, que se veía como muy lejos, pero es que es ya, habrá unos 78 millones y para 2050 se espera unos 139 millones, ¿vale?, de personas diagnosticadas con algún tipo de demencia. Esto asusta un poco, ¿no? Con los 55 millones que tenemos estimados, ¿no?, hoy en día, ¿quién se encarga de proporcionarles la ayuda, el cuidado? Bueno, pues he de deciros que a nivel europeo, por eso se estima también 52 millones de cuidadores familiares. De hecho, dentro de Europa, por poner una lupa, Italia y España somos las que nos llevamos el podium de cuidado familiar. Y si ponemos aún más lupa y vemos qué pasa con el cuidado de personas mayores con demencia, se estima que el 83% de la atención y la ayuda que se recibe es por parte de sus familias. Y en la mayoría de los casos, también en un 80%, son las mujeres. Es decir, el cuidado sigue teniendo rostro de mujer, sigue siendo una tarea feminizada, especialmente en el cuidado informal, lo que es el cuidado familiar. Y yo sé que son horas malas, así que os voy a invitar a hacer un ejercicio para poder adentrarnos y mover el foco al cuidado informal, al cuidado familiar. Y yo os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas cosas hacéis un día normal desde que os levantáis hasta que os vais a la cama? Y en una semana tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que ir a trabajar, ¿no?, pagar facturas, estar ahí con la gestión económica, ahora viene Hacienda, todo lo que es, ¿no?, moverse. Además, es muy importante la vida social, habrá que mantener nuestros vínculos y nuestras relaciones, ¿no?, y quedar. Si tengo hijos, cuidarles. La paternidad, la maternidad, a su vez no olvidemos la casa, cocinar, limpiar. Puedo tener más apoyo, ¿no?, pero siempre hay algún día malo. Y además, oye, es muy importante mantenerse en los hobbies, la literatura, ver series, ver películas, dedicar tiempo. ¿Os faltan horas o os sobran? Faltan, ¿no? Imaginaos si os digo que tenéis un familiar querido que de repente le llega el diagnóstico de demencia. Y esto se traduce en más atención médica, sanitaria, ir más veces, ¿no?, a las citas. Y además que por el propio deterioro, ¿no?, en sus funciones se asocia a que le voy a tener que ir acompañando más. Y que habrá tareas que empezará a dejar de hacer y en las que yo tendré que entrar más. Tareas que antes eran muy básicas. Vestirse, la higiene, comer, estar pendiente de las pastillas, si se las toma, si no.
y que además en muchas ocasiones esto se acompaña de resistencia, de problemas de conducta, como llamamos aquí, ¿no? Que se pone más irritable, no se deja, no quiere. Otros problemas de conducta que no son tan visibilizados cuando no me reconoce, cuando se desorienta, ¿vale? Y esto es a lo que se enfrentan nuestros cuidadores familiares de personas con demencia en su día a día, porque lo de este lado de la pantalla no se va nunca, sino que ahora hay que hacer malabarismos e incluir esto. Y eso lleva unos sacrificios, ¿no? Y antes en la ponencia, charlando con Irene, pues lo ha dicho muy bien, me la ha dejado muy bien introducido, ¿no? Que conlleva un sacrificio. Y de hecho el sacrificio que suele ser, esta es la imagen que más me gusta porque es la que señala cuál es la figura que nos encontramos en investigación cuando hablamos de cuidadores familiares. Y suele ser una mujer de mediana edad, ¿vale? Anteriormente la investigación mostraba que eran amas de casa, pero sí que es cierto que esto ha ido cambiando y que ya nos encontramos a mujeres que trabajan y que hacen esos malabarismos. Entonces, claro, viendo el percal y la situación que tienen, no es de extrañar que desde hace décadas, desde los años 70 prácticamente, haya mucha investigación. Casi toda la investigación basada en el estrés y los efectos del estrés están hechos con los cuidadores, porque es la situación natural de estrés crónico. Y no es de entender que, bueno, pues 1 de cada 3 presenta depresión clínicamente significativa, entre el 20 y 40%, depende del estudio, presenta ansiedad clínicamente significativa e incluso no solo a nivel emocional, sino que existe mayor riesgo cardiovascular, un menor funcionamiento del sistema endocrino, del sistema inmunológico y que esto pues ha sido ya evidenciado en diferentes estudios, revisiones, metaanálisis, es decir, es un hecho que esta situación de cuidado alargado durante tantas horas al día y tanto tiempo porque puede traducirse en 10 años de cuidado. Al final acaba impactando en la salud. Esto, ya por así decirlo, ya lo sabemos, lo tenemos claro. Desde el equipo de investigación queremos estudiar por qué se llega a estas consecuencias, porque esto no se llega del día a la noche, no se llega a mañana y estoy así mal, sino que hay un proceso, ¿no? Y eso depende de diferentes variables, ¿vale? Y nuestro foco normalmente ha sido, el interés que hemos tenido es sobre emociones más complejas que, mientras que a su vez son emociones desagradables y de malestar, pueden impactar y hacer que esas consecuencias emocionales que os he comentado antes aumenten, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la ambivalencia emocional, de la culpabilidad, del sentirse culpable y de los procesos de duelo anticipado, de pérdida, ¿vale? Y que han sido escasamente estudiados, ¿vale? A nivel internacional incluso. Para poder introduciros un poco y explicaros qué es lo que hemos ido encontrando, pues la ambivalencia, para que todos los entendamos, son los sentimientos contradictorios, ¿vale? En cualquier vínculo significativo es normal decir yo te quiero muchísimo, pero ahora mismo te tiraría por la ventana o no te aguanto. Es una emoción, una reacción emocional normal. Y lo que ha visto la literatura es que es bastante habitual entre padres e hijos, especialmente cuando los padres envejecen y cuando además hay un deterioro cognitivo. Es decir, parece que la conciencia, la situación, la experimentación de sentimientos negativos y positivos a la vez favorece determinados mecanismos por los que a lo largo de los años los cuidadores desarrollan diferentes problemas a nivel físico y psicológico. Una de las consecuencias, ¿no?, emocionales que suele disparar el que a su vez yo sienta algo positivo y negativo hacia mi familiar es la culpa, ¿no? No hace falta que os explique un poco qué es la culpa. Yo creo que nadie es ajeno, a no ser que sea un psicópata, a sentirse culpable. Es decir, a tener la sensación de que no he obrado según lo que yo creo que es importante o para mí es algo que debería, un estándar, o incluso también por omisión, si yo veo que no lo hice y no cumplí, ¿vale? Es una experiencia altamente frecuente en cuidadores. Cuando nos acercamos en los estudios a preguntarles, suelen reportar altos niveles de culpa y, de hecho, a su vez, esta emoción compleja genera mucha complejidad porque hay muchas fuentes para sentirse culpable en cuidadores, ¿no? Aquí les muestro, en este caso fue un estudio cualitativo en el que exploramos a través de diferentes entrevistas cómo uno podía llegar a sentirse culpable cuando cuidaba de un familiar. Uno de ellos era la ambivalencia, pero sí que
por ejemplo, estarían las clásicas, ¿no? Yo siento que no he cuidado bien, siento que, pues, por ejemplo, le he gritado y no debería haberle gritado, no debería haber perdido los nervios después de que me pregunte por 50 veces a qué hora comemos y ya acabábamos de comer. Pero había otras fuentes muy importantes, porque yo me sentía triste. Yo digo, no debería estar triste porque si no se va a preocupar y le voy a generar más malestar, ¿no? Es decir, había una tendencia a no querer dejarse experimentar el malestar. Por otro lado, también por no atender a otras áreas. Teníamos muchas, sobre todo hijas cuidadoras, que sentían que no le dedicaban tiempo a sus hijos o a sus parejas y que eso le estaba restando muchísimo y que eso generaba mucha culpa. Por otro lado, y después hablaré un poquito más de ello, sobre cómo mi relación y mi vínculo con ese familiar al que cuido está empezando a cambiar. Y a lo mejor yo antes era, una cuidadora nos decía, yo antes era su mujer y hablaba con él, pero es que ahora parezco su sargento porque voy todo el día diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tengo que hacer. Y por último, y aquí podemos englobar a toda la población, los comentarios que hacían otras personas al cuidador. Cuando tendemos a enjuiciar a veces o a decir, es que eres muy pesada y por eso mamá te grita, por eso mamá se olvida. Has sido tú, porque estás siempre encima, ¿no? Por ejemplo, le decían otros miembros familiares. O incluso la persona con demencia, cuando llegaba el momento de ir al centro de día y te decía, no, eres una mala hija, yo me quiero quedar en casa, me estás abandonando. Es decir, estamos ante una emoción muy desagradable, de las más desagradables de soportar y que además tiene una complejidad o tiene muchas fuentes por las que los cuidadores se pueden sentir o pueden empezar a experimentar culpabilidad. Y de hecho se ha asociado pues, con mayor depresión, con mayor ansiedad, con mayor carga, la sensación de carga y con menores actividades de ocio y tiempo libre, que siempre decimos a los cuidadores la importancia de cuidarse, pero es que lo que se ha visto en la investigación es que la culpa es una gran barrera. Muchas veces, y no hace falta trasladarlo al cuidado, sino a la vida personal, ¿cuántas veces habéis dejado de hacer algo por no sentiros culpables? ¿No? O habéis hecho otra cosa para no sentiros culpables. Es decir, que una de las principales explicaciones muchas veces a dar soporte a las familias, a ofrecer programas y que no vengan, a veces es porque no se dan el permiso o porque se sentirían culpables si viniesen, ¿no? Entonces necesitamos trabajar o entender un poquito más esa culpa. Y de hecho en la culpa el tiempo no lo cura todo, como solemos decir. Y es que esta experiencia se puede alargar con los años tras el ingreso del familiar con residencia e incluso tras el fallecimiento. Es decir, que no se puede dejar ahí sin tocar, sino que hay culpas que pueden enquistarse y generar muchos problemas a largo plazo. De hecho, aquí os traigo un estudio longitudinal a 3 años que hicimos, ahora mismo estamos en la 5ª ola, pero sí que mostraba, ¿no?, que no es que mi familiar con demencia, si tuviese más problemas de comportamiento, me genere más depresión a lo largo de los años. No, aquí la clave era si yo me sentía ambivalente y culpable ante ellos. Es decir, los estresores del cuidado van a estar ahí, pero depende de cómo lo viva y de mi gestión emocional, pues puede aparecer mayor malestar o no. Y una variable, un proceso que últimamente es el foco de los nuevos proyectos, es el proceso de darse cuenta de que estoy perdiendo a mi familiar, que se llama el duelo anticipado, porque el duelo no es solo por fallecimiento, puede haber antes del fallecimiento. Y de hecho, puede haber diferentes pérdidas cuando nos enfrentamos a cuidar. Pues primero, ser testigo de la enfermedad del otro y de su deterioro progresivo, que duele, y duele mucho. En segundo lugar, porque la relación ya no va a ser igual. No puedo relacionarme ni comunicarme con él de la misma manera. Y por otro lado, porque he perdido también mi vida anterior, lo que podía hacer o lo que tenía de los planes, ¿no? Muchas veces nos encontramos con familiares que nos dicen, claro, desde que diagnosticaron demencia a mi marido, los planes que teníamos de jubilación y de viajar se acabaron. Ya no puedo hacerlo, ¿no? O yo salía al teatro con él, pero ya no tengo a nadie más con quien salir. Se acabó ese plan para mí. Es decir, cambia, la vida cambia y no volverá a ser igual. Y eso duele y es difícil de afrontar, ¿no? De hecho, entre el 47 y el 80% nos dicen que tienen esta sensación de pérdida. Hay un estudio muy interesante que denomina, por ejemplo, a las esposas cuidadoras esposas viudas, porque siguen casadas, pero el tipo de interacción, el tipo de relación ya no será igual.
Y de hecho aquí los profesionales podemos hacer mucho, porque esta emoción, esta complejidad emocional, esta culpa, esta ambivalencia y este duelo aparece especialmente en los momentos de transición. Y los momentos de transición claves en cuidadores es cuando se da el diagnóstico, cuando se hace el ingreso en residencia, cuando se cambia de cuidar en casa a dar el paso a ingresar y cuando existen cuidados paliativos, cuando llega al final. ¿No? Muchos de los familiares a veces nos cuentan, es que manda el diagnóstico y no sé qué esperarme, o no entienden qué pueden esperar de un Alzheimer. Entonces es muy importante, ¿no? como ya ha salido aquí en varias ocasiones, dar un poco de información, ¿no? Y la información que se ofrece a las familias de qué pueden esperar. Y por daros algo práctico, es decir, ¿qué es lo que hemos aprendido con la investigación, ¿no? Que podemos implementar? Pues os voy a dar poquitas pautas, pero en realidad, en relación con lo que acabo de decir, es informar, normalizar y validar. Es decir, cuidar es difícil, es sacrificio, y hay momentos buenos y momentos malos. Y que este tipo de emociones también son normales y pueden aparecer. Y esto, la verdad, es que hace que se asusten menos si aparece malestar. O saber que se levante por la noche se puede esperar, porque los ritmos circadianos pueden cambiar con una demencia. Entonces, no lo está haciendo aposta, es algo consecuencia, ¿no? O puedo manejarlo de otra manera, dar información, muchas veces información de manejo de comportamientos, por ejemplo. Así que hay que, como acompañantes, podemos darle lugar y saber y poder afirmar que es una emoción válida, que es normal sentirse así y que su aparición no quiere decir que sea peor familiar, peor cuidador o que le quiera menos. Al revés, puede darme mensajes, las emociones nos dan mensajes, que estás siendo consciente de lo que estás perdiendo y de lo que has perdido, de que estás en una situación difícil, vamos a reconocerlo, que quizás haya mucha exigencia, haya creencias por ahí de no debería hacer esto, no debería hacer otro, es decir, haya mucho perfeccionismo, o que me esté faltando el autocuidado y esté sobrecargada y entonces tienda a sentirme peor, o una señal de cambio, que esta es muy interesante. Cuando hacemos intervención con cuidadores, hay veces que aparece la culpa y no disminuye. Y si analizamos, es que claro, es que está empezando a hacer cosas que antes no se dejaba hacer. Por ejemplo, he bajado a caminar y me he sentido culpable, muy culpable, pero antes no salía. Es decir, que puede estar mostrándome que empieza a cambiar la cosa y que será un acompañante molesto, pero que puedo vivir con ello. Y de cara a esas pérdidas y transiciones, ¿cómo podemos ayudar? Pues en primer lugar, favorecer el foco de quedarnos con la idea de qué puede seguir haciendo la persona con demencia. Cambiar la mirada a qué ya no hace, a qué sigue haciendo, ¿no? O la comunicación no verbal, las interacciones que puedo hacer con él, cómo puedo decirle las cosas. Trabajar los cambios en la relación, hay que darle lugar a que se exprese qué ha cambiado, por qué cuida, cómo es su nueva relación. Y como profesionales también jugamos un papel muy importante al adelantarles que hay que pensar en el futuro, porque las cosas van lentas, pero está bien ir pensándolo. Por ejemplo, en los momentos iniciales, pues está bien ir hablando de cómo quiero que me cuiden cuando esté peor, de cómo quiero que sea mi cuidado paliativo o cómo quiero que sea mi funeral, que a lo mejor nunca lo he hablado, pero empieza a ser momento. Es decir, esos planes a futuro, las opciones, la presencia de, por ejemplo, asociaciones familiares, es decir, existen esa asociación de familiares, puedes acercarte, que sé que todos vamos con prisa y no podemos llegar a todo, ¿no? Pero aquí las asociaciones familiares hablaban de ello, ¿no? De recetarlas, ¿no? Y en familiares también. Es cierto que en algunos casos esto se queda un poco corto, es decir, que va a haber un malestar clínicamente significativo, que puede haber otro tipo de dificultades y que ahí existirán necesidades a nivel de intervención profesional. Y esa es otra labor que hemos hecho desde el equipo. Desde nuestro equipo y desde diferentes equipos a nivel internacional, la creación de intervenciones psicológicas cuando hay mucho malestar y necesitan un poco más de ayuda, ¿no? Y aquí les muestro pues, las últimas, una centrada en esos sentimientos de culpa, con técnicas que describió aquí el doctor Javier García Campayo,
otras diferentes, ¿vale? Es decir, y además analizar diferencias entre ellas y para quién es la mejor. No a todo el mundo le viene, no es café para todos. Perdonad. Bueno, si había alguien dormido, se ha levantado. No es café para todos, es decir, ¿qué intervención es la más eficaz y para quién? Que esa es la clave también en psicología, es decir, ¿qué podemos darte en función de tu perfil? Y de hecho, bueno, pues aquí les muestro las últimas resultados, como ambas son capaces, pero, por ejemplo, en población con muchos niveles de culpa, en este caso, pues la centrada en la culpa, como era lo esperable, era mucho más eficaz que la habitual que se suele dar en los centros de día y asociaciones. Es decir, para quién y para qué cada cosa. Y ya por último, contaros un poco en qué estamos inmersos y dónde nos podéis encontrar. Ahora mismo tenemos 2 proyectos en marcha. El primero, estamos realizando un seguimiento longitudinal a 3 años a estas familias. Solemos llegar a partir de médicos y de centros de día, es decir, nuestros agradecimientos a los geriatras, intensivistas, bueno, a neurólogos, todos aquellos que nos hacen caso y que dicen, venga, sí, voy a contar vuestro estudio, voy a dar la infografía a los familiares. Les llamamos y les hacemos una entrevista presencial de unas 2 horas, ¿vale? Son largas y extendidas, pero sirven también como un poco de apoyo. Y después, además de ese seguimiento longitudinal, a algunos les invitamos a que vengan a la facultad a realizar un estudio observacional para ver la interacción con su persona con demencia y encontrar qué tipo de comunicación y comportamientos favorecen la autonomía de esa persona con demencia. Es decir, si es más hostil, si el lenguaje verbal y no verbal coincide, si es más cariñoso, si no, les ponemos a hacer un puzzle y le decimos al cuidador, tú no hagas nada. Si el cuidador coge y le quita y hace el puzzle, ¿no? Y entonces genera más dependencia. Es decir, ver un poco cómo es esa interacción y poder hacer de manera más objetiva o establecer qué pautas son las mejores, ¿no?, para promocionar la autonomía de esa persona con demencia a largo plazo. Y por último, hemos dado un pasito más. Tenemos este proyecto que lo lanzamos la semana pasada, o sea, esto es novedad total, y es ¿qué pasa cuando decido ingresar a mi familiar con demencia? Que esto es una espinita que teníamos ahí clavada y que incluso la investigación es más escasa, y es preguntar a los familiares que decidieron ingresar a su familiar con demencia en una residencia cómo están, cómo se encuentran, analizando sobre todo sus cambios en la relación, sus sentimientos de soledad y la culpabilidad por haber tomado esa decisión, si sienten que han hecho algo bien, si no, y si esto ha tenido consecuencias, ¿no?, en su día a día. Aquí os dejo la página web del equipo por si nos queréis encontrar. Os pido paciencia porque lo hacemos nosotras, entonces no somos muy hábiles en esto de crear páginas web, pero bueno, vamos subiendo de vez en cuando algunas cosillas que hacemos y podéis ver nuestro currículum de manera más en detalle. Y muchísimas gracias por su atención. Estaré encantada de... Bueno, muchísimas gracias a los 3 ponentes por presentarnos 3 temas tan importantes, tan diferentes, en 3 ámbitos sanitarios completamente diferentes, en los que determinadas intervenciones que seguro que sin ninguna evidencia consideraríamos necesarias y útiles, como sería el permitir a las familias estar dentro de las unidades de cuidados intensivos, el controlar el dolor en los niños que van a ser vacunados o el controlar las emociones complejas de los pacientes con demencia, pues además de preocuparse por ello, lo hacen desde un punto de vista científico, presentando resultados de estas investigaciones que nos hacen realmente avanzar. Me han parecido las 3 espectaculares. Muchas gracias por ajustaros al tiempo. Esta mesa va a acabar a I-20 por también motivos logísticos, pero tenemos todavía bastantes minutos para preguntarles a nuestros ponentes lo que consideren. Abrimos el turno de preguntas. Seguro que hay alguna. No, mientras sí. Pilar.
Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes. Mi pregunta va dirigida para Regis. Tengo dos preguntas. La primera es, por lo que yo tengo entendido, lo que yo he revisado, el tema de los diarios en UCI no hay evidencia contundente, ¿no? Hay estudios que no muestran que no hay un efecto importante y hay otros que sí, ¿no? Y si tú tienes más información, ¿no?, y más conocimiento sobre los motivos por los cuales, ¿no? En algún momento parece que faltan estudios, ensayos clínicos, ¿no?, o estudios con un nivel de evidencia superior. Y por otro lado, ¿cómo hacéis en vuestra unidad o en vuestras unidades para fomentar la participación de los familiares en la UCI? ¿Tenéis un protocolo, unas fases? ¿Qué valoración hacéis para poder dejarles hacer o participar en los cuidados? Gracias. Thank you very much for your questions. I could stay here talking about the answers for 2 weeks, but let's go. ICU diaries, okay, we have some randomized clinical trials. Regarding ICU diaries, we have some randomized clinical trials, small studies, some showing benefit for the patient, in terms of post-traumatic stress symptoms, but the largest one was a French study that showed no benefits of ICU diaries for post-traumatic stress disorder. Okay, we could discuss how the intervention was delivered, because it's a complex intervention. You need to know what to write and what time you give the diary for the patients to optimize the benefits. So I think we still are trying to understand the contents, the appropriate content of the ICU diary, and I think the research question is still open regarding the benefits for family members. I showed you a systematic review from intensive care medicine, I think 2 or 3 years ago, and this systematic review tried to show the perceptions of family members that are extremely positive. So we have some studies showing no impact in some specific symptoms, but we have a lot of other possible outcomes, such as satisfaction, such as helping with dealing with coping with the critical illness, some perceptions that may add value for the diary, for the use of diary in the ICU. It's not because it doesn't impact in a hard endpoint, such as post-traumatic stress, that I won't use the diary, for example. And tips to open the ICU visiting hours, we know that the most important thing here is the resistance of healthcare professionals to opening the doors of our intensive care units. My tips would be, first, try to create an institutional culture of proximity between patients and family members. And why not using implementation science interventions, such as creating an implementation team with champions, with multidisciplinary champions that will help to guide, to educate, and to engage healthcare professionals, to have a culture of education, using this thematic to implement lectures on evidence regarding the intervention, showing the benefits for the healthcare professionals, also using the education through hands-on sessions, trying to discuss cases to make simulation exercises with the ICU team. And it is also important to give some degree of safety, to transmit the safety for the ICU professionals. And I think the best way is to educate the visitor. The visitor must know the rules about the ICU visitation. We know that there are topics that are complex, such as privacy of other patients, for example.
example, confidentiality, and the visitor must know their rights and also their duties in order to promote a visit that is safe for the patient, safe for the family member, and also safe for ICU professionals. Mientras salen más preguntas, quería aprovechar para preguntarle a Regis, también en relación a lo que estaban comentando. La duda siempre que tengo es horario flexible, más de 4 horas, que parece evidente, horario abierto 24 horas y el impacto que puede tener en que la familia sienta la obligación de estar dentro de la unidad. Perfect. This is a good point. I still think that 4 hours, 12 hours are restrictive models. Maybe the perfect model would be the visit whenever the family wants and can. And this is a very important topic. And some studies show, especially with the participation in rounds, that families that cannot participate, they feel guilty. The family members that cannot participate in the round of the patient, they feel guilty. And this is very important to give, not only to open the visits, but also to guide and to orientate this family member that it's not an obligation, it's a possibility to being there to stay together with the patient. Participation, patient care, it's not an obligation. We have conducted a path mediation analysis, and we show that some activities, participation, some activities of patient care may increase anxiety. Some complex activities, such as activities related to helping the patient to understand the staff instructions can increase anxiety. So we must give support for these visitors regarding how to act in these activities of patient care, how to interact with the patient, with the ICU staff, and also how to interact with the complex environment of the intensive care unit. Education and communication, I think, are key points here to maximize this experience of family members. Thank you very much. ¿Preguntas en la sala? De momento no. Todavía tenemos unos minutos. Quería preguntarle a Mercedes en relación al proyecto de utilizar la realidad virtual, ¿no?, para reducir el dolor. Es la herramienta que se utiliza, la experiencia de realidad virtual que se utiliza, ¿es una herramienta validada? ¿Cómo se crea? Y también me gustaría preguntarle cómo surge esa idea, ¿por qué surge? ¿Realmente por el dolor o por la posibilidad de incorporar la tecnología en este área? Bueno, el estudio hace parte, ¿no?, de la validación de este tipo de dispositivos. Necesitan una validación externa e interna. Y el estudio hace parte de la validación de la herramienta. Y el dolor siempre, ya lo había explicado un poco, en pediatría se infravalora en los niños. A nosotros nos llega esta herramienta para la validación de las gafas de realidad virtual y lo primero que le pedimos al laboratorio, a BRH Pharma, era si podíamos crear un software para pediatría. Y un software que son centros de atención primaria. ¿Y qué más es lo que hacemos? Vacunación. Y que fuese un software diseñado para vacunación de los niños. Y en ese sentido, por eso fue que lo hicimos directamente y aparte habíamos hecho previamente una revisión bibliográfica y se obtenía, ¿no?, un resultado mucho más favorable si la experiencia va dirigida exactamente a vacunaciones o analíticas, etcétera. Y la idea era empezar con los niños, con la vacunación, pero poder extrapolarlo, ¿no?, a otros ámbitos de la atención primaria, de la atención de urgencias, de la atención hospitalaria y, ¿por qué no?, también extrapolarlo en el ámbito de la atención primaria de adultos, ¿no? Muchas gracias.
Adelante. Hola, mi pregunta también es para Mercedes. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es que a veces estos dispositivos de realidad virtual, pues en el marco de un estudio, ¿no?, puedes adquirirlos, pero luego es difícil que se queden más allá del estudio, ¿no?, y que realmente pasen a formar parte de la práctica habitual. Entonces, la primera pregunta es si habéis conseguido, ya finalizado el estudio, que se quedara el dispositivo y si se continúa utilizando ya fuera de lo que es el estudio. Y la segunda pregunta es si por parte de los profesionales cuál ha sido la acogida y si ha habido algún tipo de dificultad para implementarlo o alguna barrera que hayáis detectado. Lo continuamos empleando. En el centro de atención, el dispositivo se quedó en los centros de atención primaria que nos ayudaron a nosotros a recoger la muestra, y la idea es que exista, ¿no?, en cada uno de los centros de atención primaria. Bueno, inicia en Cataluña, pues en Cataluña, aunque ya hay algunos sitios del País Vasco que lo tienen específicamente con el mismo laboratorio que nosotros, y algunos hospitales grandes, incluido el Hospital de Figueras. Porque, bueno, era lo que decía, ¿no? Cuando hicimos el estudio escogimos estas edades porque son las edades donde se inician, ¿no?, la fobia a todos estos procesos a nivel sanitario, ¿no? Y no es... bueno, tenemos que aceptarlo. A los niños les cuesta mucho ir al centro de salud porque lo ven como el sitio donde me vacunan y qué mal lo paso. Nosotros somos, bueno, lo hablo porque yo hago primaria, ¿vale? Nosotros somos como ese primer eslabón, ¿no?, del sistema sanitario, y la idea es que los niños lo vivan, esta experiencia, de una manera completamente diferente. Y sí es cierto que han crecido, ¿no?, los movimientos antivacunas, pero no solamente porque estén en desacuerdo con la vacuna como tal y los efectos secundarios que hacen, sino muchas veces es por la reacción de aquel niño de lo que va a sufrir su hijo, y la retrasan la vacunación en los años. Y esto también es un motivo para decirle, mira, contamos con un equipo de realidad virtual, con un método completamente no farmacológico y que está evidenciado de que tu hijo va a vivirlo de una manera mucho más tranquila y menos traumático. Por lo cual, eso también es una puerta abierta a los padres a que ellos también se sientan satisfechos con la vacunación. En cuanto a los profesionales sanitarios, he de decirles que éramos muy pocas las personas que recolectábamos la información, porque no voy a mentir y lo voy a decir. Fuimos 3, el EAP significa equipo de atención primaria en Cataluña, que pueden ser 3 centros o 4 centros de atención primaria, pero es que éramos 3 pediatras y 3 enfermeras para 300 niños. Entonces era muy difícil, porque eso también nos lo planteamos en un momento, la recolección de la satisfacción por parte sobre todo del personal de enfermería, que es el que se dedica mayor tiempo a la vacunación, pero es que eran 3. Y la experiencia de ellas es que, bueno, es que la sonrisa de un niño a salir llorando, ya te lo he contestado. ¿Alguna cuestión? Yo tengo una para Laura, no sé si hay. Vale. Sí, precisamente para Laura. Perfecto. Un par de preguntas, Laura. ¿Habéis encontrado diferencias entre el impacto que tienen las emociones en los cuidadores de personas que viven en el ambiente domiciliario frente a los que viven ya en residencias? En el conjunto, ¿no?, porque está la culpa y varias emociones, ¿no?, en cuanto a poder un poco como profesionales entender, ¿no?, qué vivencia puede ser en suma más compleja, eso por un lado. Y luego creo que habéis desarrollado ya algunas investigaciones relacionadas ya con las terapias, ¿no?, terapias con los familiares. Si nos puedes contar un poquillo. Bueno, he de decirte que tendré respuesta dentro de unos años, porque ahora es cuando empezamos a acceder a muestra que ha ingresado. Pero sí que es cierto que en otros países lo que han encontrado, hay muy pocos estudios, o sea, estudios que intenten comparar
a estos cuidadores en el momento hay muy poquito. Lo que hay te dice que no es concluyente. Hay estudios que dicen que cuando ingresan disminuye su malestar, pero también te puedes encontrar con investigaciones que muestran que cuando ingresan el malestar se dispara o se mantiene. Es decir, nuestra hipótesis, y de ahí, ¿no?, ese foco en las emociones complejas cuando ingresan, es que quizás estas variables que son tan importantes cuando cuido en casa, es decir, si yo me siento culpable, si yo me siento ambivalente, es lo que está explicando que ese malestar se mantenga. Y además, esto no me da tiempo a comentarlo, pero esta culpabilidad y malestar de los familiares cuando ingresan es un predictor muy potente de los conflictos con los profesionales de la residencia. O sea, los que se sienten normalmente más culpables suelen tener más discusiones y más problemas con la residencia, porque piensan que el cuidado no es el mismo, porque tienen otra concepción, ¿no?, de cómo debe ser cuidar. Entonces, te diría que depende del caso, y nuestra hipótesis es que quizás ese tipo de emociones y estrategias personales son las que pueden estar ahí mediando y explicando quién dispara, quién se mantiene y quién, oye, le da un aire fresco, permite cambiar la manera de vivenciar su cuidado, tiene tiempo para sí y además su familiar está cuidado, porque hay veces que ya hay cuidados que en casa, en domicilio, es prácticamente imposible ofertar hoy en día. Y aquí normalmente, desde nuestra experiencia clínica, trabajamos mucho en que cuando uno ingresa no deja de cuidar. Porque a veces tenemos la sensación, o a veces lo hacemos con todo el buen amor del mundo y decir, no, ya no te tienes que preocupar, sí, sigues siendo cuidador, no principal, quizás familiar, pero sigues siendo. Hay un cuidado, nos gusta, a mí a nivel personal, cuando hablo con estos familiares, yo les digo, hay un cuidado más instrumental, más de soporte vital, y hay un cuidado emocional. Y el cuidado emocional sigue hasta el fin. Y el cuidado emocional lo podemos dar todos y especialmente vosotros como familia, porque además no solo yendo a visitar y estando con él y siguiendo relacionándonos, sino también en todos estos programas, ¿no?, de atención centrada en la familia, de atención centrada en la persona, en personas con demencia, son la clave, porque son las que van a decir cómo era mi madre, cómo era mi padre, qué le gustaba, qué no le gusta, si le gusta más vestir de verde, si es del Real Madrid o del Barça y le gusta el fútbol. Es decir, que también es la que abre la puerta a conocer a la persona y poder darle esa atención, ¿no?, centralizada. Entonces, te podré dar respuesta en un tiempo. Y en cuanto a intervenciones, es lo último que os decía, que es que no me daba tiempo, o sea, esto me daba para otra conferencia un poco que trabajamos. En principio, te diría que hay como dos grandes ramas en intervención psicológica con cuidadores. Lo que ha mostrado la investigación es que las psicoeducativas se quedan cortas, es decir, solo dar información está bien al principio para ir orientando, pero que se necesita más. Y hay dos grandes ramas. Una que se centra especialmente en entrenar al cuidador en manejar comportamientos problemáticos, es decir, darle habilidades para manejo, que suele ser por antecedentes, si la persona necesita algo, si está con mucha iluminación o no. Cambiar algunos pensamientos típicos de los familiares, ingresar es lo peor del mundo y yo qué sé, y significa que eres peor cuidador, el cuidado debe ser en casa, un cuidador no debe permitirse sentirse mal porque si no influye a los demás. Es decir, como ese tipo de pensamientos, ¿no?, con técnicas que tiene la psicología de reestructurar, ¿no?, a nivel cognitivo, suelen trabajar muchísimo y darles también entrenamientos en relajación. Eso es como un foco que es lo que se ha venido haciendo hasta casi siempre ahora y lo que suelen estar basados casi todos los programas que veis en asociaciones y demás, que es la terapia cognitivo-conductual, lo que diríamos en psicología. Y luego, desde los últimos años y en los que desde nuestra investigación está más centrada, es un nuevo tipo de terapias que surgen en los 90 en psicología, más basados en la aceptación y el compromiso, que es lo que vino en la conferencia inaugural un poco Javier a contaros, ¿no?, de la aceptación, del trabajo en la vida no va a ser igual, el malestar puede estar ahí, pero yo puedo hacer algo más, no me resigno. Es decir, ¿qué puedo hacer? Puedo seguir estando con mi madre y haciendo esto. Puedo seguir comprometiéndome. Normalmente los obligamos a coger el valor del autocuidado porque eso necesitan hacer cosas también por ellos mismos. Y con la culpa hay que trabajar muchísimo
la apertura, es decir, lo que os acabo de decir, esas estrategias que hemos sacado de ahí, ¿no? Darle valor, normalizarlo, dejarse sentir emociones negativas, dejárselas sentir. Estamos siempre evitándolas y nos están dando información de cómo estamos. A lo mejor estás demasiado sobrecargado, a lo mejor te estás exigiendo demasiado. Hay familias que nos hemos encontrado que esperaban curar la enfermedad con el cuidado y es como, no. Aceptar que mi familiar está cambiando y que mi relación no va a ser la misma. Esto lo digo muy fácil, que luego lleva mucho trabajo. Y una nueva técnica que está ahí incluida, que también hablaron de ellas en la conferencia inaugural, que es la autocompasión, la compasión por uno mismo y el darse permiso para experimentar y cambiar un poco el diálogo interno. Cuando yo me siento culpable, pues es que quiero menos, pero un poco por ahí. Lo siento que vamos a tener que finalizar la mesa. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.